Ya, y las emergencias en urología no son, digamos, muy frecuentes, pero cuando se presentan estas emergencias pueden ser muy graves, incluso que pueden comprometer la vida del paciente. Doctor, disculpe, ya no se le escucha. Doctor Porro, no se le está escuchando, doctor. Y ahora sí me escuchan. Ahora sí, doctor, sí se le escucha con eco. Ya, entonces apaga ahí ese otro. Entonces, la hematuria es uno de los signos que se presentan como parte de las emergencias en urología. Entonces se dice que existe hematuria microscópica cuando existen más de 3 hematías por campo en un microscopio de alto poder. Pero esa hematuria microscópica generalmente son hallazgos de laboratorio, porque el paciente llega a la consulta por otra causa que no es por la hematuria, porque el paciente no es consciente de que está orinando sangre microscópica. Pero cuando hay más de 100 hematías por campo, ya es visible al ojo humano. Por lo tanto, la hematuria en estos casos ya es algo preocupante y es lo que lo lleva a la consulta al paciente. Pero hay que tener en cuenta que existen las llamadas falsas hematurias, o sea que aparentemente hay cambio de coloración en la orina, pero no es sangre lo que está saliendo junto con la orina, sino es estas falsas hematurias pueden ser por oliguria, o sea, cuando hay menor cantidad de orina. Se dice que una persona tiene oliguria cuando tiene menos de 500 centímetros cúbicos en 24 horas de producción de orina. O cuando se deshidrata, y la deshidratación, en el caso, por ejemplo, de la fiebre, si no hay reposición de líquidos, esa orina sale concentrada y cambia de coloración la orina y puede dar lugar a la apariencia de que puede ser una hematuria. También cuando se tiene, por ejemplo, casos de hepatitis, en la cual hay un cambio de coloración en la orina que aparenta ser sangre. O cuando hay destrucción de glóbulos rojos, como la hemoglobinuria, o la ingesta de pigmentos vegetales que cambian la coloración de la orina, o medicamentos. Y en el caso de las mujeres, la contaminación externa cuando las mujeres están menstruando. A veces la menstruación es muy profusa y da lugar a que aparentemente se combina la sangre de la menstruación con la orina y da la apariencia de que fuera una hematuria. Las falsas hematurias tenemos las medicamentosas, y entre ellos la característica principal, o sea, el medicamento que más, produce este tipo de trastornos es la fenazopiridina. La fenazopiridina es una tableta que nosotros, los urólogos, recetamos con la finalidad de calmar las molestias urinarias bajas, sobre todo la disuria y la nicturia. Entonces damos este tipo de medicamentos para calmar el dolor, pero tiene la desventaja de que mancha la orina
de un color bastante cargado que da muchas veces, si no le advertimos a los pacientes, ellos van a tener la creencia que están orinando sangre. Entonces, de todas maneras, cuando nosotros damos fenazopiridina a los pacientes, tenemos que explicarles y decirles a los pacientes que va a haber un cambio de coloración a un anaranjado oscuro, que muchas veces, si no le advertimos, el paciente va a estar con la creencia que está orinando sangre, y muchos de ellos se asustan y llegan a las emergencias pensando que están orinando sangre. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial entre una pseudohematuria y una hematuria verdadera. Entonces, ¿cuál es la pseudohematuria? ¿Cuáles son las características de la pseudohematuria? Entonces, las orinas van a estar coloreadas, que puede ser alimentos o algún medicamento o drogas. Pigmenturia, entonces, cuando hay, digamos, destrucción de glóbulos rojos, o que da lugar a la hemoglobinuria, mioglobinuria y la coluria. La menstruación normal o la metrorragia, o sea, a veces se combina el sangrado de la menstruación y con la orina. Por eso es que cuando se pide sedimento de orina en una mujer, se le pregunta si está menstruando o no, porque si está menstruando es preferible no pedir el examen completo de orina, porque van a haber hematíes junto con la orina y se va a pensar que la paciente está presentando hematuria. Y también en algunos casos la fístula vésico-vaginal, pero la fístula vésico-vaginal ya tiene otros componentes, o sea, la pérdida de orina por vía vaginal. Entonces no solamente está que la orina sale cargada con sangre, sino que la orina sale por otro conducto que no es la uretra, sino sale por la vagina. Entonces eso ya nos va indicando que es una fístula vésico-vaginal. Entonces las hematurias verdaderas, eso sí, tenemos que distinguir entre hematuria glomerular y hematuria de vías urinarias. Entonces ahí hay una diferencia bastante marcada. Por ejemplo, en la glomerular hay una microhematuria. Por lo general, en la vía glomerular no hay una hematuria masiva, sino hematuria por lo general es microscópica. Otra de las características de la glomerular es que no coagula. O sea, puede haber una hematuria un poco marcada, pero cuando uno la orina la separa y la centrifuga, esta orina no coagula, es sin coágulos. En cambio, la de vías urinarias sí llega a coagular. Hay proteinuria porque el compromiso es compromiso del glomérulo, por lo tanto en la glomerular hay proteinuria, hay compromiso en la membrana basal y hay salida de las proteínas hacia la vía urinaria. Por lo tanto, cuando uno manda a hacer un sedimento de orina va a encontrar proteínas, y las proteínas el laboratorista lo cuantifica en cruces, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, dependiendo de la cantidad de proteínas que se encuentran en la orina. Otra de las características de la proteinuria glomerular, de la hematuria glomerular, es que hay cilindros hialinos y dismorfismo, cilindros hemáticos y dismorfismo eritrocitario, o sea que los hematíes se deforman. Y si uno hace una citoscopía, porque ante todo paciente que nosotros tenemos hematuria, el examen siguiente que se le hace después de hacer el sedimento de orina y comprobar que este paciente en realidad tiene una hematuria, hacemos una citoscopía. Y en la citoscopía nosotros vamos a observar, nos vamos hacia los meatos ureterales, o sea, la desembocadura del uréter en la vejiga, y vamos a observar
primero un uréter y luego el otro uréter, y determinamos que si es una hematuria de origen glomerular, o sea, de origen renal, vamos a encontrar que esta hematuria es bilateral. O sea, si nosotros observamos los dos meatos, observaremos que el sangrado sale por ambos meatos ureterales y está llegando a la vejiga y ahí se combina con la orina. En cambio, la de vías urinarias, también llamada macrohematuria, o sea, es mayor la orina con sangre. Y otra de las características que tiene es que coagula. O sea, si ustedes lo separan, lo centrifugan, va a encontrar que esta orina coagula. Y no hay proteinuria porque no hay compromiso de la membrana basal, sino ya es problema de vaso sanguíneo. La de vías urinarias es unilateral. O sea, si uno hace una citoscopía y observa los meatos ureterales, solamente va a ver que en uno de ellos el que sale la orina con sangre, en el otro sale la orina completamente clara. Entonces, para hacer el diagnóstico de hematurias verdaderas glomerular, el siguiente paso ya sería la biopsia de riñón. Entonces, antiguamente, para hacer biopsia renal, nosotros hacíamos una incisión, una exploración lumbar y abríamos la región costolumbar y llegábamos al riñón y sacábamos un pedazo de tejido para mandarlo a estudiar a la anatomía patológica. En la actualidad se hace mediante una aguja de biopsia. Entonces se introduce una aguja de biopsia con guía ecográfica y se extrae un pedazo de tejido y eso se manda a la patología para que hagan el estudio respectivo. Entonces, cuando es vía urinaria, no solamente hay que hacer cuando es de vía urinaria, hay que hacer una serie de exámenes como la citoscopía. Entonces, la citoscopía ya les he dicho para determinar si si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, más pensamos en macrohematuria de vía urinaria. Hacemos citología, o sea, eso citología en orina se llama Papa Nicolau en orina. Ecografía, la ecografía nos puede determinar si la hematuria es de origen renal o no, porque la mayoría el 90% de las hematurias es por cálculo en el uréter. Entonces la ecografía es importantísima. La urografía excretora también puede ser, pero no es tan útil como la ecografía. También se le puede hacer una pielografía ascendente si en la ecografía nos dicen que hay un cálculo a nivel del uréter para determinar si este uréter está, si este uréter está sangrando o no está sangrando, o si está dejando pasar la orina o no está dejando pasar la orina. La uroresonancia magnética también es importante hacerle, y la tomografía axial computarizada tridimensional, llamada UroTen, también es un examen que podemos hacer nosotros para llegar al diagnóstico de la hematuria. La uretropieloscopía, se introduce un aparato, así como se hace la citoscopía, pero esto ya se introduce dentro del uréter. Entonces, un aparato que se llama ureterorenoscopio, y a través del uréter nosotros llegamos hasta la pelvis renal y ahí podemos observar una serie de lesiones que traen como consecuencia la hematuria. Y por último, la arteriografía, porque muchos pacientes que tienen hematuria, después de un traumatismo renal, puede formarse una fístula arteriovenosa
y como parte del estudio, antes de hacer la embolización de esta fístula arteriovenosa, se le saca una arteriografía. Y la manera de curar la fístula arteriovenosa es mediante la embolización. La hematuria glomerular, ya hemos visto que la glomerular es de origen renal. Por lo tanto, hay una proteinuria mayor de 1.5 gramos en 24 horas. O sea, hay compromiso en la membrana basal y hay salida de las proteínas hacia la orina. Hay dismorfismo eritrocitario, o sea que así como ven ustedes aquí, los hematíes están completamente deformados. En la parte, en esas dos muestras de glóbulos rojos que se encuentran al lado derecho, esos son glóbulos rojos que no tienen la arquitectura ni el diseño normal, que es completamente redondo. Acá están deformados esos hematíes. Y en la parte superior hay una acumulación de glóbulos rojos, eso se llama cilindros hemáticos. Pero hay que distinguir si existe hematuria de causa hematológica y hematuria de causa nefrológica. Entonces, la hematuria de causa hematológica son todas las enfermedades eritrocitarias que traen como consecuencia destrucción de los glóbulos rojos. Y así tenemos la drepanocitosis, la anemia hemolítica, que es de causa desconocida, más autoinmune, enfermedad leucocitaria, leucemia aguda y crónica, que ya saben ustedes que la leucemia es un cáncer en la sangre que trae como consecuencia la destrucción de los glóbulos blancos o glóbulos rojos. Coagulopatías, o sea, trastornos en la coagulación, y siendo la causa más frecuente de la coagulopatías la terapia anticoagulante. O sea, generalmente eso ya es una iatrogenia, porque a veces nosotros los médicos, sobre todo los hematólogos o los cardiólogos, para disminuir la densidad de la sangre, le dan anticoagulantes a los pacientes, pero en ese darle los anticoagulantes a los pacientes, muchas veces se exceden en el uso de los anticoagulantes y lo llevan al otro extremo al paciente y comienza a sangrar. Y dentro de ese sangrado puede estar que sangre por la vía urinaria. Hipoprotrombinemia, o sea, cuando hay disminución de las protrombinas o cuando hay disminución de las plaquetas, también puede la disminución de las plaquetas generalmente, o aumento exagerado de las plaquetas, también ocasiona trastornos en la coagulación. Entonces, porque ya no cumple su función que estaban destinadas a cumplir. Entonces, por lo tanto, tener pocas plaquetas o tener demasiadas plaquetas no cumple con la función a la cual están diseñadas. La hemofilia, que es un trastorno ligado al sexo, en la cual hay trastorno de la coagulación de los factores 8, 9 y 10. Y la púrpura trombocitopénica, que también es un trastorno de origen desconocido, pero que hay destrucción de las plaquetas. La hematuria de causa nefrológica, tenemos por procesos infecciosos a nivel del glomérulo, que se llama glomerulonefritis, que puede ser esta glomerulonefritis aguda o puede ser glomerulonefritis crónica. Y otros síndromes, que siendo el más conocido la enfermedad de Berger y el síndrome de Alport. Pero también algunos pacientes, algunas sobre todo, es más frecuente en mujeres. Las mujeres son más propensas a tener colágenopatías. Entonces, y la causa iatrogénica, cuando damos demasiados anticoagulantes a un paciente y comienza a sangrar. Eso ya es por acción del médico.
Entonces acá nosotros tenemos la mayoría de causas en este esquema son de origen urológico. Por ejemplo, un tumor maligno de la próstata puede dar lugar a sangrado. Un adenoma de próstata también. El traumatismo, también un traumatismo que comprometa la vejiga y que produzca una lesión a nivel de la vejiga puede dar lugar a una hematuria. Los cálculos, como ustedes saben, todos los cálculos se forman en el riñón, pero descienden a través del uréter y se alojan en la vejiga. Si este cálculo no puede ser eliminado, se va adosando las sales de calcio y va creciendo el cálculo dentro de la vejiga, y por el tamaño y si es una superficie no lisa, sino una superficie áspera, cada vez que el paciente tiene movimientos, esa superficie áspera va a rozar la mucosa vesical y va a hacer sangrar al paciente. También por tumores que pueden ser malignos o benignos de la vejiga. Entonces, y por procesos infecciosos, como por ejemplo una cistitis. La mayoría de pacientes que tienen cistitis también tienen hematuria. Entonces, de ahí que es importante que todo paciente que tenga hematuria, el examen siguiente que se le debe hacer es una citoscopía. Entonces, la citoscopía, vamos a observar nosotros la vejiga y vamos a ver de qué parte de la vejiga está sangrando. O nos vamos nosotros a observar el meato ureteral y vemos de qué riñón está sangrando el paciente. Ahora, también por ligadura, sobre todo aquellas pacientes que son sometidas a histerectomía, cuando el ginecólogo, a la hora de ligar el pedículo vascular uterino, a veces la pinza la pone un poquito más hacia el fondo y va a ligar el uréter, lo va a seccionar, va a clampar el uréter y lo va a seccionar y lo va a ligar, y eso va a producir hematuria. Entonces, ¿por qué? Porque el uréter pasa a 1 centímetro de la arteria del pedículo vascular uterino. Tumor de vías urinarias no es tan frecuente, pero eso se puede hacer el diagnóstico mediante la uretrorenoscopía. Nosotros introducimos un aparatito con un lente en la porción distal. Entonces ahí observamos si hay un tumor o no, que puede ser la causa de hematuria. Por procesos infecciosos severos como la necrosis papilar, en la cual hay un desprendimiento de la papila, y eso trae como consecuencia hematuria. El traumatismo renal, ya lo hemos dicho, cualquier paciente que reciba un golpe en la región costolumbar puede traer como consecuencia la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica. Las cavidades que se presentan después de que el paciente ha tenido tuberculosis, a esas cavidades se llaman tuberculomas. O la pielonefritis crónica. Hay enfermedades infecciosas que son agudas y son crónicas. Entonces, cualquiera de las dos, tanto la pielonefritis aguda como la pielonefritis crónica, puede traer como consecuencia hematuria. La tuberculosis ya hemos visto, y la glomerulonefritis, que es un problema infeccioso del glomérulo. Pero también trombosis de la vena renal, la litiasis a cualquier nivel, sobre todo en la pelvis renal. En la pelvis renal, los cálculos pueden producir hematuria. Y la periodontitis infecciosa o tumoral también trae como consecuencia hematuria. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con hematuria, tenemos que hacer un estudio de diagnóstico de la hematuria. Entonces,
¿cómo nosotros hacemos la confirmación del diagnóstico? Hacemos un examen de orina, pero por lo menos 2 o 3 exámenes de orina sin darle tratamiento al paciente, porque muchos pacientes tienen hematuria cuando hacen un ejercicio demasiado intenso. Entonces se puede presentar hematuria post ejercicio, pero eso no significa que el paciente tenga alguna patología. Por eso que cuando se le toman las siguientes muestras de orina, se le indica al paciente que tiene que estar en reposo. Entonces, la primera fase del estudio para el diagnóstico de la hematuria, tenemos que hacer una ultrasonografía de vías urinarias. Si esta ultrasonografía de vías urinarias nos indican que hay algún problema anatómico o funcional de las vías urinarias, ya seguimos al siguiente paso, que es la urografía excretora. Entonces, una vez que hemos hecho la urografía excretora, si no encontramos gran cosa en la urografía excretora, hacemos una uroangiotomografía, llamada también UROTEN. En la segunda fase, nosotros tenemos que ver pruebas de función renal. Dentro de las pruebas de función renal están determinar la urea y la creatinina para ver cómo está funcionando ese riñón. Porque el riñón que está funcionando mal, generalmente también hay hematuria. Luego de eso se hace estudios endoscópicos, la citoscopía y la ureterorenoscopía. Entonces la citoscopía nos va a determinar si el sangrado es de vejiga, y si no encontramos sangrado de vejiga, pero observamos el meato ureteral, ahí vamos a observar si está saliendo sangre por el meato ureteral izquierdo o el meato ureteral derecho. Entonces, si nosotros observamos el sangrado, hacemos una ureterorenoscopía. Con el mismo citoscopio introducimos otro aparato que se llama ureterorenoscopio y introducimos dentro del uréter y llegamos hasta la pelvis renal a observar si hay alguna lesión o algún tumor que esté condicionando la hematuria. Entonces, después de eso viene la biopsia renal. Entonces, la biopsia renal ya nos va a determinar si la hematuria es de origen nefrológico o de origen urológico. Entonces, pero hay que tener en cuenta que el examen de orina es uno de los pasos más importantes que hay que dar para determinar el tipo de hematuria que tenemos. Y así nosotros vamos a hacer la prueba de los 3 vasos. Entonces, se le dice al paciente que esté en reposo el día anterior y que vaya tratando de ir con la vejiga llena hacia al consultorio, y se le toma la prueba de los 3 vasos en las horas apenas se abre el consultorio, se le hace orinar en 3 vasos diferentes al paciente. Entonces, si la hematuria está en el primer vaso, eso significa es una hematuria inicial. Y por lo general las hematurias iniciales, los 2 vasos restantes están la orina clara, la hematuria inicial procede de la uretra posterior y de la próstata. Entonces, si es una persona adulta, lo más probable es que sea por adenoma de próstata. Pero si es una persona joven, puede ser por una prostatitis. Entonces, eso es o lesiones a nivel de la uretra posterior. En la segunda línea, en la cual los 3 vasos están con hematuria, o sea, sangre y orina, a eso se llama hematuria total. Y por lo general la hematuria total es renal. O sea, los 3 vasos quiere decir que la orina puede venir de uno de los riñones, pero se combina en la sangre con la orina que está en la vejiga y toda la orina sale coloreada con sangre. Y en la segunda línea la hematuria es total.
La última, donde hay los dos primeros vasos, están con orina clara y el último vaso están con hematuria, ese es de procedencia vesical. Por eso es importante hacer esta prueba de los 3 vasos cuando nosotros tenemos un paciente con hematuria. Entonces acá tenemos una ecografía y en la cual se observa un cálculo a nivel de la pelvis renal. Acá la urografía excretora, están viendo ustedes en el riñón izquierdo, se ven los cálices y la pelvis renal normal. En cambio, en el riñón derecho se ve el uréter dilatado y se ve la pelvis renal dilatada, e incluso ya hay una cavidad que se está llenando de sustancia de contraste y deformados completamente los cálices superior, medio e inferior, porque hay una ureterohidronefrosis. Entonces eso nos puede indicar que la causa de la hematuria es por un cuadro obstructivo. Acá están viendo ustedes, este es un paciente que llega por hematuria, pero se observa superpuesto a la última costilla una imagen de densidad cálcica que nos están indicando que la causa de la hematuria es ese cálculo. Entonces, la causa más frecuente de la hematuria son la litiasis. Entonces, cuando hacemos una uretrocitoscopía, nosotros nos vamos y observamos los meatos ureterales. Entonces, los meatos ureterales, cuando es unilateral, ya es una hematuria de origen urológico. Cuando es bilateral, la hematuria generalmente es de origen nefrológico, por un proceso infeccioso a nivel del glomérulo. O sea, generalmente las glomerulonefritis dan hematuria bilateral. Entonces acá ustedes están viendo una causa de hematuria. Entonces, después de haberle hecho el examen de orina y comprobar que en realidad el paciente tiene una hematuria, el siguiente paso es hacerle una ecografía. Si la ecografía no es muy clara, podemos nosotros pedir una tomografía. Y ustedes están viendo acá la silueta renal del lado derecho es normal, pero la silueta renal del lado izquierdo está 3 o 4 veces el tamaño normal. Eso es un carcinoma renal. Entonces, la causa también de la hematuria son las neoplasias. En este caso, se trata de un carcinoma renal del lado izquierdo. El lado derecho se encuentra perfectamente normal. Y por último, la arteriografía renal selectiva. O sea, muchos pacientes que tienen traumatismo renal, como parte de la recuperación de estos pacientes, hacen fístula arteriovenosa. Y una de las causas, que puede ser causa de hematuria, es la presencia de la fístula arteriovenosa. Entonces se le hace una arteriografía selectiva a estos pacientes y luego, pero esta fístula arteriovenosa no se ha producido espontáneamente, sino este paciente tuvo un traumatismo por arma blanca que ocasionó que se produjera la fístula arteriovenosa. Y ustedes están viendo en la parte inferior de esa arteriografía una extravasación de la sustancia de contraste. Esa extravasación de la sustancia de contraste es la fístula arteriovenosa. Entonces, el tratamiento para esta arteriografía arteriovenosa es la embolización. Mediante la embolización se llega a curar a este paciente, se cierra la comunicación entre la arteria y la vena y deja de sangrar el paciente por la vía urinaria.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una hematuria en emergencias o en urgencia? Lo primero es la anamnesis. Entonces, ya hemos visto la hematuria si es de origen inicial, terminal o total. ¿Qué? ¿Desde qué universidad? Ya están dando la clase, pues. En San Martín. Ya. No, 3 de la tarde. Entonces la hematuria puede ser inicial, terminal o total. Entonces ya hemos visto que la inicial o la hematuria total, cuando es hematuria total ya sabemos que viene de arriba del riñón. La exploración física tiene que ser abdominal, lumbar, genital y prostática. Sobre todo la prostática en pacientes que tienen sintomatología urinaria baja, varones con sintomatología urinaria baja, en la cual puede ser, si es paciente joven, una prostatitis, y si es paciente adulto mayor de 60 años, un adenoma de próstata sangrante. Pero también no hay que olvidarse que hay que hacer un examen de la región abdominal y la región lumbar para ver si la causa sea de otra zona que no es de que no es de la pelvis renal. La exploración analítica, o sea, la sangre y la orina, no realmente no contribuyen mucho porque son diferentes la vía urinaria que los, ¿cómo se llaman? Que los factores de coagulación. La exploración radiológica, entonces pedimos una radiografía simple de abdomen porque el 90% de las causas de hematuria son por cálculo a nivel ureteral. Entonces, si nosotros tenemos un cálculo a nivel ureteral y un dolor tipo cólico a nivel de la región costolumbar, pensamos en un cólico nefrítico y le mandamos a hacer una placa de abdomen simple y vamos a hacer el diagnóstico del 90% de los casos de cálculos. Porque los cálculos radio opacos son generalmente de calcio, por lo tanto en la placa de abdomen simple se va a observar los cálculos. Si la ecografía también nos dice que el paciente tiene litiasis, ya el siguiente paso es hacer una urografía intravenosa, o sea, con sustancia de contraste. Eso ya lo hace el radiólogo, le hace una urografía intravenosa, o también se puede hacer una tomografía axial computarizada. El tratamiento, cuando es una hematuria grave, se coloca una sonda, se hace un lavado, o sea, porque muchas veces este sangrado coagula, y al coagular hay que extraer todos los coágulos. Dejamos completamente limpio la vejiga con lavados. Hay unas jeringas especiales que se llaman jeringas urológicas, que son de 60 centímetros cúbicos con un pico ancho, y a presión nosotros tratamos de destruir los cálculos, los coágulos, y extraemos a través de esa jeringa todos los coágulos hasta dejarlo completamente limpio. Una vez que hemos dejado limpia la vejiga, ya le ponemos cloruro de sodio con un equipo de venoclisis y hacemos que el líquido ingrese dentro de la vejiga y vaya completamente lavando la vejiga para que no se formen coágulos y no se obstruya la vía urinaria.
Entonces, otra de las recomendaciones que se hace, si la hematuria es grave, el reposo tiene que ser un reposo absoluto. Entonces también hay que pedirle un hematocrito, porque si es necesario hacerle una transfusión sanguínea, hay que hacerle una transfusión a estos pacientes si tienen la hemoglobina bastante baja. El tratamiento etiológico, sobre todo cuando es por traumatismo. En la hematuria leve, lo único que se hace es reposo y ingesta de líquidos. Si la hematuria microscópica, si el paciente presenta una hematuria microscópica, eso no hay una repercusión hemodinámica. O sea, no va a haber problemas del hematocrito, el hematocrito se va a mantener igual. Por lo tanto, eso no requiere hacerse una transfusión sanguínea ni un estudio muy prolijo en las emergencias. En esos casos se le envía al paciente a la consulta al consultorio externo de urología. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una hematuria copiosa, incluso con coágulos? Colocamos una sonda de Foley triple vía de calibre 20 o 22 French. Entonces extraemos todos los coágulos mediante lavado con esa jeringa especial que se llama jeringa urológica. Una vez que hemos extraído todos los coágulos, ya mediante un equipo de venoclisis, dejamos un lavado continuo vesical con suero fisiológico, pero es importante hacer un control del hematocrito, porque la hematuria pudo ser tan intensa que anemizó al paciente y de repente es necesario transfundir sangre. Pero otra cosa que hay que recomendar al paciente es el reposo absoluto e ingesta de líquidos. La ingesta de líquido puede ser de 2 a 3 litros de líquido. Entonces, no todos los pacientes que presentan hematuria deben de ser hospitalizados. Hay algunos casos de los pacientes con hematuria que requieren hospitalización. Y así tenemos hematuria con repercusión hemodinámica. Quiere decir que estos pacientes se les transfunde sangre y su hematocrito se mantiene igual o incluso disminuye. A eso sí hay que hospitalizarlo porque puede tener otra causa de su hematuria como trastornos de la coagulación, que hay que corregir esos trastornos de la coagulación para que el paciente no siga sangrando. También se hospitaliza a aquellos pacientes que tienen retención de orina porque los coágulos no les permiten orinar, o sea, los coágulos se han formado de tal manera que a veces estos coágulos obstruyen el meato uretral, o sea, la uretra, y no permiten la salida de la orina. Por lo tanto, estos pacientes van a tener globo vesical. Entonces, en esos casos se hace un lavado de la vejiga, se extraen todos los coágulos y se deja una sonda a nivel de la uretra. La anemia grave o alteraciones de la coagulación. Entonces, cuando el paciente tiene una anemia con un hematocrito bastante bajo o trastornos en la coagulación, estos pacientes tienen que ser necesariamente hospitalizados para dar el tratamiento correctivo correspondiente. Todo paciente que tiene hematuria, pero que presenta deterioro en la función renal. Por eso es que todo paciente que llega con hematuria se le tiene que hacer el estudio de la urea y creatinina. Si estos elementos nitrogenados se encuentran elevados, ya ese paciente, por presentar hematuria y deterioro en la función renal, deben de ser hospitalizados. Todo paciente con hipertensión
y alteración del sedimento urinario. O sea, además de tener hipertensión, puede tener proteinuria y cilindros hemáticos. O también se le hospitaliza a los pacientes con hematuria microscópica postraumática. Este es el flujograma del manejo de la hematuria macroscópica. La hematuria macroscópica, le hacemos un estudio de plaquetas, de ecografía, de tiempo de coagulación y sangría, tiempo de protrombina, la ultrasonografía renal y la ultrasonografía renal y vésico-prostática. Entonces, si el diagnóstico etiológico no lo podemos determinar con estos exámenes, le hacemos una uroangiotomografía, una ureterorenoscopía, un VAR en orina, una proteína C reactiva o al final una biopsia renal. Si llegamos al tratamiento, al diagnóstico etiológico mediante estos exámenes que le hacemos, entonces le damos el tratamiento de la causa que está ocasionando la hematuria. Ahora, si el tipo de hematuria es severa con coágulos, se le pone una sonda transuretral. Entonces se hace una cistoclisis, o sea, se destruyen los coágulos, se extraen todos los coágulos de la vejiga y se deja una sonda con lavados vesicales continuos. Si persiste la hematuria, ya hacemos un estudio posterior mediante la citoscopía y la evacuación de coágulos. Ahora, si el tipo de hematuria es leve, sin coágulos, se le indica ingesta hídrica mayor de 3 litros al día. Y si el diagnóstico etiológico está determinado mediante los exámenes que se le ha hecho, se le da tratamiento de la causa específica hasta encontrar una orina clara. Dolor escrotal agudo. Entonces, el dolor escrotal agudo es otra patología de emergencia. Entonces, en realidad, este dolor escrotal agudo se presenta un dolor intenso de aparición repentina, eso es lo característico, que no es un dolor que se va presentando en el tiempo, sino es un dolor que aparece bruscamente. Entonces, bruscamente, incluso algunos pacientes tienen saben a qué hora y en qué minuto del día se inició el dolor, porque el dolor es de aparición brusca. Hay una hipersensibilidad y aumento de volumen del escroto. Entonces, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos escrotos agudos necesitan una exploración quirúrgica inmediata, porque no vamos a esperar que pasen más de 6 horas, porque si pasan más de 6 horas, por lo general, estos testículos tienden a necrosarse. Entonces, paciente escrotal, hay un dolor intenso en la bolsa escrotal de aparición brusca. Entonces, etiología variable y aumento de la viabilidad, o sea, hay que tener en cuenta la viabilidad del órgano. Hay que tener en cuenta la viabilidad del órgano. Porque si pasan más de 6 horas, ese órgano, ese testículo, ya está completamente necrótico. Entonces, la etiología generalmente de la torsión testicular es la torsión del cordón espermático, la torsión del apéndice testiculares y la orquitis o orquiepidemitis son las 3 causas más frecuentes. El 90% de las causas de dolor escrotal agudo es la torsión del cordón espermático, la torsión de la apéndice testiculares y la orquitis o orquiepidemitis. Las 2 primeras son de origen vascular y la tercera es de origen infeccioso, orquitis o
epidemitis. Entonces también puede haber una causa traumática, traumatismo escrotal o dermatológica, pero son mucho más raras: la púrpura de Shannon-Honech, el edema escrotal idiopático, la fiebre mediterránea familiar. Esos generalmente en raza blanca y raza europea se ve eso con más frecuencia. La patología por vecindad, hernia inguinal, pero la hernia inguinal se puede confundir, pero tiene sus características. Entonces la hernia inguinal, generalmente el dolor es en el abdomen, que se inicia a nivel de la región periumbilical, y luego la hernia inguinal hay una tumoración que protruye la región inguinal. Esta tumoración puede ser reductible. Es la característica de las hernias inguinales, que uno presiona la hernia y esta desaparece. O sea, luego lo pone en posición de cúbito dorsal, le presiona la hernia y si esta desaparece, a ese fenómeno se llama reductibilidad. La hernia es la única patología escrotal que se reduce. Entonces, si nosotros tenemos una hernia y esta tumoración se reduce, esa es una hernia inguinal hasta que no se demuestre lo contrario. La vaginalitis meconial generalmente se ve en neonatos, y el varicocele, el aumento del diámetro de los vasos del cordón espermático, y muchas veces cuando es grado 3 o 4 se va a observar a la inspección la dilatación de las venas del escroto. Entonces eso nos indica que es una dilatación de las venas que está produciendo, o sea, es un varicocele. Quiste de epidimo y espermatocele también, pero son procesos no agudos, sino procesos crónicos, y se encuentra generalmente una tumoración que se encuentra adosado al testículo, que cuando uno moviliza el testículo, también a su lado se moviliza la tumoración que puede ser varicocele o puede ser quiste epidimo o espermatocele. Tumores del testículo, por ejemplo, cualquier tumor, pero también son enfermedades crónicas, no son enfermedades agudas. Tumores del epidimo, necrosis grasa del escroto también puede ocasionar. La torsión testicular, la orcoepidemitis y la torsión de apéndices testiculares representan el 95% del dolor escrotal agudo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que le llega con dolor escrotal agudo, si piensan en estas tres patologías, están haciendo el diagnóstico etiológico del 95% de los casos, porque el 95% de los casos se presenta en estos pacientes con estas tres patologías, cualquiera de las tres. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Las apéndices testiculares puede ser cualquiera de las apéndices testiculares del epidimo, del paraepidimo y conducto aborrante del epidimo. Cualquiera de ellos se puede, cuando tiene un pedículo bastante largo, se puede torcer sobre su propio eje y producir un dolor escrotal agudo. Por vascularización, esto generalmente se llama torsión testicular. Entonces hay una arteria espermática, la deferencial y la funicular, que se encuentran en el paquete del epidimo. Entonces vamos a ver drenaje venoso y el plexo venoso pampiniforme. Entonces eso es lo que hace que pero para que esto suceda, tiene que haber ausencia de un ligamento que fija el escroto, que fija el testículo al escroto, que se llaman gobernaculum testis.
Si no hay este gobernáculum testis o el gobernáculum testis es demasiado largo, le permite que gire sobre su propio eje. Entonces, la torsión del cordón espermático, ustedes están viendo en el esquema del lado derecho, el lado izquierdo es normal, pero el lado derecho están los vasos tortuosos y completamente han girado el testículo sobre su propio eje. Pero otra de las características que tiene la torsión testicular es que el testículo asciende, o sea, el testículo se encuentra mucho más alto que el testículo no comprometido, porque hay acortamiento del cordón espermático. Además, estos pacientes van a presentar, aparte de la lateralización del testículo, el testículo asciende y se vuelve lateral, o sea, no tiene la distribución anatómica normal. Y además, si nosotros hacemos la maniobra de Pren, quiere decir, estimulamos la cara interna del muslo, este testículo no se va a movilizar. Lo normal es que cuando uno hace la maniobra de Pren, estimula la cara interna del muslo, este testículo asciende. Pero cuando hay una torsión testicular, estimulamos la cara interna del muslo y este testículo se va a mantener en su lugar. Entonces, pérdida del órgano, si dejamos nosotros, no solucionamos este problema, en 6 horas va a dar lugar a que se forme un infarto testicular y una pérdida del órgano por necrosis. La incidencia es más frecuente en la edad de la adolescencia, máximo hasta los 25 años. 1 en 4,000 hombres menores de 25 años se presenta esta patología. El periodo neonatal también se da la torsión testicular, o sea, en los recién nacidos, pero de tipo extravaginal, o sea, por fuera de la capa vaginal, que es la última capa que cubre el testículo, que tiene 2 porciones, una visceral y una parietal. Entonces, en esa capa, cuando es extravaginal, se da por fuera de esa capa, sobre todo en recién nacidos, pero ya en personas, en jóvenes, hasta los 25 años se da intravaginal. Afecta a ambos testículos con igual frecuencia. ¿Por qué? Porque la ausencia del gobernáculum testis, o sea, el ligamento que fija el testículo al escroto, la ausencia es bilateral, es una alteración congénita bilateral. Entonces ahí están viendo ustedes los factores anatómicos. Puede ser, ahí están viendo en el esquema del lado derecho, que el testículo ha girado sobre su propio eje. Puede girar incluso hasta 720 grados, o sea, 2 o 3 vueltas sobre su propio eje. Entonces, pero hay que tener en cuenta que el giro del testículo es de afuera hacia adentro. Por lo tanto, si le llega a emergencia a un paciente a usted con una torsión testicular, lo que tienen que hacer es tratar, en primer término, hacer la distorsión manual. Entonces, ¿cómo hacen la distorsión manual? Tratando de girar el testículo de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es la primera maniobra que se hace cuando los pacientes con esta patología llegan a la emergencia para tratar de aliviar el dolor de estos pacientes? Y esto se lleva por el cordón espermático demasiado largo y trae como consecuencia el testículo en badajo de campana. Entonces, hay un estímulo intenso o durante el sueño se produce la rotación del cordón espermático. La torsión extravaginal es poco frecuente, solamente representa el 5% de las torsiones y es exclusivamente de recién nacidos.
Entonces, los neonatólogos saben que existe una tumoración que es bastante frecuente en neonatología, que es el hidrocele congénito. Entonces, el hidrocele congénito, por eso que los neonatólogos andan con su linternita. Apenas nace el paciente, le examinan, le hacen un examen general, y dentro de ese examen general está también el examen genital. Entonces, si encuentran una tumoración, lo más frecuente de las tumoraciones a nivel escrotal es el hidrocele congénito. Entonces hacen la transiluminación. Si el paciente, si la transiluminación sale positiva, quiere decir que es un hidrocele. Pero si la transiluminación sale negativa, lo más frecuente es que sea una torsión testicular. La masa escrotal firme y dura no transilumina. Hay edema y hay enrojecimiento. Eso es lo que clínicamente lo va a hacer distinguir el hidrocele de la torsión testicular. Entonces, la torsión del cordón espermático es intravaginal, ausencia de fijación del vesículo y las capas musculares del escroto. Esto se presenta antes de la adolescencia y está desencadenada por traumatismos o actividades atléticas. Hay que tener en cuenta que la solución de este problema tiene que hacerse antes de las 6 horas, porque si nosotros tratamos de solucionar el problema después de las 6 horas, ya es probable que este testículo ya sea inviable y esté completamente necrótico. Entonces, la forma común en adolescentes, testículos rotan hacia adentro. Eso hay que tener en cuenta, que todos los testículos que tienen torsión testicular van a rotar hacia adentro. Por lo tanto, la primera maniobra que se hace para tratar de solucionar o aliviar el dolor del paciente es rotarlo hacia afuera. Y así tenemos que la detención del retorno venoso del testículo, hay congestión y edema intersticial, hay obstrucción de la circulación arterial, hay infarto hemorrágico y al final hay una pérdida irreversible del órgano. O sea que ese órgano muchas veces hay que hacer la exploración quirúrgica, y si está completamente necrótico hay que hacer una orquiectomía. Entonces, la torsión testicular hay que hacer una distorsión medial o lateral de adentro hacia afuera, porque el testículo gira, o sea, de afuera hacia adentro. Pero también hay que tener en cuenta que hay que hacerle un ecodoppler a estos pacientes, pero muchos falsos negativos pueden haber. La gamografía testicular con galio casi no la pedimos en pacientes que tienen torsión testicular, porque, por ejemplo, en el hospital Hipólito Unanue no tenemos el aparato para hacer la gamografía con galio. Entonces, y la gamografía se hace generalmente en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Mandarlo al paciente, así sea en ambulancia, del hospital del hospital Hipólito Unanue hasta el hospital de enfermedades neoplásicas, para que le hagan, y generalmente este hospital son pacientes programados, entonces no hay hacer una gamografía en pacientes de emergencia, por lo tanto no solicitamos gamografía con galio. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar signo de fluorosis, y ahí están viendo ustedes en la foto que el testículo del lado derecho se encuentra, o el testículo del lado izquierdo se encuentra ascendido y lateralizado. No tiene la disposición del otro testículo que se encuentra en la bolsa escrotal. A ese se llama ascendido y horizontalizado, se llama signo de Guberniu, y ausencia del reflejo cremasteriano. O sea, si nosotros estimulamos la cara interna del muslo,
este testículo no va a ascender, se va a mantener en su lugar. Ese es reflejo cremasteriano negativo. La evaluación inicial tenemos que ver la edad. Generalmente cuando uno piensa en una torsión testicular en un paciente joven menos de 25 años. Las características del dolor, cómo se presentó el dolor, si el dolor fue de aparición brusca o también si este dolor ya se le ha presentado, porque hay pacientes que tienen la característica de presentar el dolor, luego el testículo espontáneamente vuelve a su lugar y calma el dolor. Y síntomas acompañantes, pueden haber náuseas y vómitos. Eso hay que tener en cuenta, que el paciente puede presentar náuseas y vómitos. O también hay que hacer la exploración física. Los exámenes complementarios, se puede pedir análisis de orina, pero como son dos vías diferentes, la vía genital y la vía urinaria, generalmente la orina suele ser normal, no tiene por qué alterarse la orina. La ecografía es la que nos va a dar el diagnóstico del traumatismo testicular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La visualización de la anatomía intraescrotal y vascularización. Distingue áreas de flujo vascular intratesticular normal y aumentado o ausente. También eso nos va a dar. La sensibilidad el 90% y especificidad 100%. Es bastante útil la ecografía. La ausencia de flujo arterial es típico de la torsión. O sea, cuando nosotros hacemos una ecodoppler, vamos a encontrar aumento del flujo vascular cuando es un proceso infeccioso, una orcoepididimitis. Flujo vascular normal cuando es una torsión del apéndice testiculares. Y ausencia del flujo vascular cuando es una torsión testicular. Entonces la mamografía isotópica, como les decía, no le hacemos porque el tiempo que nos demora para hacer este tipo de exámenes ya va a copar el tiempo que necesitamos para solucionar el problema. Pero si se lograra hacer, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Área de captación ausente o disminuida, rodeada de captación aumentada por hiperemia reactiva. Entonces también tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 90%. El tratamiento, cuando nosotros tenemos una torsión testicular, el tratamiento es quirúrgico urgente. Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros en el tratamiento de estos pacientes? Cuando hay la sospecha clínica, hay que hacer una exploración quirúrgica de inmediata. No es necesario esperar el resultado o tener el examen de la mamografía testicular, sino quirúrgicamente ya hemos determinado que hay una torsión testicular. Cuando el testículo asciende, se lateraliza y el reflejo, la maniobra de Pren es negativa. Entonces, pero lo primero que se hace en la emergencia es hacer la reducción manual. Entonces, ya saben ustedes que el testículo gira de afuera hacia adentro. Entonces, la maniobra de reducción es de adentro hacia afuera, tratando de poner el testículo en su lugar. Vía de acceso quirúrgico, cuando uno quiere solucionar ya quirúrgicamente, tiene que ser una exploración. Entonces, hay que hacer una vía quirúrgica por vía escrotal. Entonces, incidimos el escroto y luego
incidimos el escroto, nosotros incidimos las 7 capas que cubren al escroto, llegamos a la capa vaginal, incidimos la capa vaginal y sacamos el testículo y lo ponemos en su lugar, y luego lo fijamos el testículo al escroto, porque como tiene ausencia de este ligamento que se llama gubernaculum testis, hay que hacer un pseudo ligamento. Entonces fijamos nosotros el testículo al escroto para que pero ese procedimiento quirúrgico se hace en los 2 testículos, no solamente el testículo comprometido en esos momentos, sino nos vamos al otro testículo y lo fijamos en el escroto. Esa es una técnica quirúrgica. Por ejemplo, en este caso ya es un testículo completamente necrótico. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando es completa, uno hace la exploración quirúrgica y encuentra un testículo así, lo único que hace ya es hacer una orquiectomía, o sea, retirar el testículo necrótico. Entonces, ¿qué se hace? La orquidopexia es la fijación del testículo e impide la recidiva del cuadro de la torsión testicular. Pero, como dice acá en el esquema, la fijación del testículo contralateral. O sea, no solamente está en fijar el testículo que en esos momentos tiene el problema. Si es que es viable, se fija. Si es inviable, se hace orquidopexia, orquiectomía. Entonces, es bilateral en más del 50% de los casos, por eso, pero nosotros tenemos que fijar ambos testículos. Y ahí están ustedes viendo en el esquema, ya el cordón espermático ya en su lugar, y los 2 puntos a ambos lados, en ambos testículos, que han fijado el testículo al escroto para que no se vuelva a torcer. Aquí están viendo ustedes antes de la cirugía, completamente torcido sobre su propio eje el testículo, y está mucho más alto que el contralateral, o sea, asciende y se tuerce. Entonces ya en el esquema después de la operación están los puntos en ambos testículos y los testículos en su lugar en la fosa escrotal. Cuando ya nosotros hacemos la exploración quirúrgica y encontramos un testículo completamente necrótico, como es el caso, ya es una conservación, es inviable. Por más que lo estimulemos con suero fisiológico caliente, este testículo sigue manteniéndose en esta coloración azulada. Entonces lo que se hace es una orquiectomía, pero además de hacer orquiectomía del lado enfermo, de sacar el testículo enfermo, que ya es inviable, hacemos una orquidopexia en el lado sano. Entonces, cuando tenemos anamnesis, exploración física, analítica y ecografía, si es concluyente la torsión testicular, o si hay torsión de apéndices testiculares, solamente se le da analgésicos y antiinflamatorios. Si la torsión testicular es de corta duración sin signos de isquemia, se hace orquidopexia, o sea, se fija el testículo al escroto. Y si es de larga duración o hay signo de isquemia, en muchos casos hay que hacer la orquiectomía. Entonces también se puede hacer la orcoepidemitis. Si hay una orcoepidemitis, se le da antibióticos y medidas físicas. O sea, también la orcoepidemitis se puede confundir con la torsión testicular. Si el estudio que se hace no es concluyente, se hace una ecodoppler y una gamografía. Si hay un flujo aumentado, alta de captación aumentada, se dan medidas físicas y antibiótico-terapia. O sea, cuando hay un flujo aumentado y áreas de captación aumentada, lo que se hace es antibióticos, porque la otra causa
de dolor escrotal agudo es la orcoepididimitis. Complicación de la torsión testicular. Muchos de estos testículos que no se... Al inicio es un dolor intenso que conforme va pasando el tiempo el dolor va disminuyendo, o algunos pacientes toman analgésicos y les calma el dolor. Entonces, a estos testículos que han tenido torsión testicular generalmente van a la atrofia testicular. Y estos testículos atróficos se pueden acceder y pueden formar abscesos testiculares, o espontáneamente pueden volver a su lugar y vuelven a recidivar, y así están los pacientes con ese problema. Entonces, si hay un problema de un absceso testicular o una atrofia testicular, puede dar como consecuencia infertilidad. Por eso es que cuando ustedes tengan un paciente con infertilidad, deben de hacer, digamos, la anamnesis o interrogar al paciente si es que no ha tenido una orcoepididimitis. A veces se llena de líquido la cavidad entre la capa vaginal, entre la capa parietal y visceral de la capa vaginal. A esto se llena de líquido, se llama hidrocele secundario. Pero también puede haber un hematocele cuando hay sangre en esta cavidad. El cólico nefrítico es un síndrome doloroso intenso en región renal y renureteral. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Se debe que hay alteraciones mecánicas, o sea, por obstrucción, o dinámicas del flujo urinario. ¿Qué va a ocasionar? Es una hiperpresión y descensión de la vía urinaria, o sea, comienza a dilatarse. Como no hay pasaje, el riñón sigue produciendo orina y no hay pasaje de orina hacia la vejiga porque está obstruido el uréter. La dilatación produce dolor. El 90% del cólico nefrítico se debe a litiasis urinaria. O sea, si ustedes tienen un paciente que les llega a la emergencia por un cólico nefrítico y piensen en cálculo, están acertando en el 90% de los pacientes la etiología de esta enfermedad. Entonces, la otra causa son 10% que puede ser intrínseca dentro del mismo uréter, que puede ser por un coágulo, puede ser por pus, o extrínseca por una tumoración ureteral. Las causas extrínsecas tenemos lesiones vasculares, causas ginecológicas, embarazo uterino y extrauterino, masas uterováricas, abscesos uterováricos, tumores malignos, también los tumores vésico-prostáticos y cérvico-uterováricos, apendicitis se puede confundir, pero la apendicitis tiene otras características. El dolor es en región abdominal. Entonces, si uno examina el abdomen, va a encontrar signo de rebote positivo, y eso ya nos descarta que sea problema ureteral. La diverticulitis, ya el paciente tiene previamente trastornos digestivos, y tumores retroperitoneales. Los tumores retroperitoneales tampoco es una etiología aguda, sino es una etiología crónica. Las causas intrínsecas: si el paciente está sangrando, un coágulo puede obstruir el uréter y producir dolor tipo cólico, o que tenga un proceso infeccioso que esté produciendo pus, y la pus es demasiado espesa que tapona el uréter y va a producir un cólico. Necrosis papilar, que es un proceso infeccioso bastante severo, que se desprende la papila y la papila obstruye la vía, el uréter, y va a producir dolor tipo cólico. Tumores benignos o malignos del urotelio también, pero esto ya son trastornos mucho más crónicos, porque ya el dolor no es agudo, sino progresivo en el tiempo. Estenosis de la juntura ureteropiélica o estenosis ureterales
también eso puede ocasionar el dolor tipo cólico ureterocele, pero el ureterocele tiene sus características radiológicas. Cuando se le hace un examen de una urografía excretora, se va a encontrar una dilatación, una estrechez del meato ureteral distal. El granuloma, la tuberculosis, ya hemos visto que la tuberculosis puede ser causante de este tipo de problemas. Y la litiasis. La clínica, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? Un dolor intenso, brusco, de aparición brusca y tipo cólico. ¿Y por qué es de tipo cólico? Porque el uréter tiene un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Entonces, donde está la onda peristáltica, se incrementa el dolor. Entonces, cuando pasa la onda peristáltica, el dolor disminuye. Por eso que es tipo cólico. Otra de las características de este dolor es que el paciente no tiene una posición antálgica. Se puede estar acostado, puede estar parado. Muchos de esos pacientes caminan, saltan, corren, pero el dolor se mantiene igual. Y también se presenta en la región lumbar y se irradia esa fosa y región inguinal y genitales. Eso es lo característico de un cólico nefrítico, que el dolor se irradia hacia los genitales. Pero también puede haber reflejo vagovagal caracterizado por náuseas y vómitos. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con el dolor osteomuscular. Entonces, el dolor osteomuscular hacemos, lo acostamos al paciente en decúbito dorsal, estiramos, hacemos el miembro inferior y lo estiramos lo más que pueda. Si el dolor que se presenta en el paciente aumenta con estas maniobras, ya es un dolor osteomuscular. El aneurisma disecante de la aorta también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pero generalmente los aneurismas disecantes de la aorta son en pacientes de edad bastante avanzada, e incluso si el paciente está en posición de cúbito, van ustedes a notar la pulsación del abdomen, o sea, como que un vaso sanguíneo está pulsando dentro del abdomen. La apendicitis es un dolor que se presenta primero en la región periumbilical y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Entonces ahí nosotros, para hacer el diagnóstico diferencial, clínicamente presionamos la región de la región inguinal derecha, presionamos y luego saltamos con brusquedad esta presión, y si el paciente presenta dolor, ya eso nos orienta a que sea una apendicitis. La diverticulitis aguda ya son trastornos que no son agudos, o sea, son trastornos que el paciente ya prácticamente tiene trastornos digestivos. Y el dolor ginecológico ya se debe a diversas patologías que se presentan en el área ginecológica en la mujer. El diagnóstico, la historia clínica es importante, hacer una historia clínica bastante prolija, en la cual tenemos que poner todos los antecedentes y todos los trastornos que la paciente ha presentado durante su vida adulta. Exámenes auxiliares, se puede pedir urea, creatinina y electrolitos. Examen de orina, hematuria microscópica, generalmente se presenta en este tipo de pacientes. También podemos pedirle una radiografía simple de abdomen. Ya hemos visto que el 90% de las causas de cólico nefrítico se deben a litiasis, entonces, y el 90% de los cálculos son observados a través de los rayos X. El otro 10% son observados, no son radiolúcidos, sino radionegativos, que son los ácido úrico y cistina. La ecografía también es un examen bastante importante porque nos va
a indicar si existe uretero o hidronefrosis. Una vez que tenemos todos esos exámenes, podemos pedir la urografía excretora, pero ahora lo que más se está pidiendo es la tomografía o gamografía renal. La tomografía axial computarizada es un examen que se está haciendo con más frecuencia. A eso se llama UroTen. Pero también se puede hacer una pielografía retrógrada, pero con resultados no tan alentadores. La fisiopatología es la obstrucción a estasis urinaria en el territorio del cálculo impactado, o sea, por detrás del cálculo impactado, porque el riñón sigue produciendo orina. Entonces, al seguir produciendo orina, trae como consecuencia que se dilate más el uréter y la pelvis renal, y eso produce dolor. Entonces, porque hay aumento de la presión intraureteral. Entonces, eso trae como consecuencia distinción del músculo liso periureteral y la cápsula renal. También hay liberación de prostaglandinas, aumenta el flujo plasmático renal al inicio y aumenta la presión intraureteral o intrapiélica. Entonces, va a haber distensión de la pelvis renal. El tratamiento, muchos aconsejan calor local, pero lo más importante es restricción hídrica, o sea, disminuir la ingesta de líquidos para que el riñón deje de producir mayor cantidad de orina. Se puede dar antiinflamatorios no esteroideos o también opiáceos, pero es importante, como esto tiene un componente ansioso bastante marcado, se le puede dar ansiolíticos, también bloqueantes cálcicos y bloqueo epidural y derivación urinaria. Los analgésicos, tenemos los narcóticos, la codeína, la morfina, la meperidina. Entonces, esos son los narcóticos. Tienen un efecto analgésico bastante marcado, pero las desventajas que producen dependencia y desorientación. Muchas de las causas de las causas de dependencia a los medicamentos se debe a este tipo de medicamentos en Estados Unidos. O sea, la parte de la drogadicción es por efecto, por la codeína, morfina o meperidina que utilizan muchos pacientes. Las ventajas de los antiinflamatorios no esteroideos, que tiene 3 efectos: analgésico, antiinflamatorio y espasmolítico. La desventaja es que puede dar lugar a sangrado porque tiene un efecto antiplaquetario. Por eso que se debe de suspender en aquellos pacientes que van a ser sometidos a litotricia extracorpórea. Retención urinaria. Entonces, la retención urinaria es un proceso. Aquí están viendo ustedes en la foto del lado derecho un paciente con globo vesical. Es un paciente que llega a la consulta o a la emergencia con aumento de volumen de la región del hipogastrio y con ausencia de imposibilidad de miccionar. Y hay un dolor intenso en hipogastrio porque como es una retención aguda de la orina, la vejiga comienza a doler cuando se va distendiendo. Entonces, al examen físico vamos a encontrar un globo vesical y si uno percute esa zona va a encontrar matidez. Ahora, si uno percute esa zona y está bombada y percute esa zona y no hay matidez sino timpánico, eso ya son asas intestinales. Por eso que cuando uno tiene una distensión a ese nivel, lo que tiene que hacer es percutirlo. Si es mate, es vejiga. Y si es timpánico, son asas intestinales. Entonces, si es una persona mayor de 60 años, porque la causa más frecuente de la retención urinaria
en mayor de 60 años es la hiperplasia prostática benigna. Entonces se hace un tacto rectal y vamos a encontrar que hay una próstata que está produciendo cuadro obstructivo. Entonces la causa más frecuente de la etiología es la hiperplasia prostática benigna en el 53% de los casos. Impactación fecal 7.5%, carcinoma o cáncer de próstata el 7%. Pero también hay otras causas de retención urinaria aguda, como la estenosis uretral, o sea, pero ya en la estenosis uretral el paciente va notando que hay disminución del calibre y fuerza del chorro urinario porque hay una estrechez en la uretra. Vejiga neurogénica, no solamente el problema es de la vejiga, sino también tiene una incontinencia fecal. Paciente que tiene vejiga neurogénica se debe a una lesión de la neurona motora inferior. Entonces la neurona motora inferior que inerva no solamente la vejiga, sino la región del perineo, hace que el paciente se vuelva también un poco incontinente. Retenciones postoperatorias, sobre todo aquellos pacientes que son sometidos y se les pone una anestesia peridural, estos pueden hacer un problema de parálisis de los nervios que controlan la vejiga, pero eso es espontáneo, se le pone una sonda, a los 2 días se le retira la sonda y el paciente orina espontáneamente. La litiasis, eso puede ser un cálculo que se enclava a nivel del meato de la uretra y no permite la salida de la vejiga, de la orina de la vejiga. Entonces eso, mediante una placa de abdomen simple se puede determinar o mediante una ecografía vesical, si es que es un cálculo o no. También por medicamentos, los anticolinérgicos, los alfa-agonistas, los antidepresivos tricíclicos y los coágulos también pueden ser causantes de este tipo de trastorno. El tratamiento es el sondaje vesical y la punción suprapúbica. Entonces le coloca una sonda en la vejiga y si la sonda no pasa a través de la uretra, se hace una punción en la región suprapúbica. O sea, por encima del pubis, a 2 centímetros, 3 centímetros del pubis, se introduce una sonda y esta sonda va a drenar la orina que se encuentra retenida en la vejiga. O sea, cuando nosotros queremos hacer una derivación de la región suprapúbica, tenemos que tener globo vesical. O sea, no traten ustedes de poner una sonda en la región suprapúbica cuando no hay globo vesical. Entonces, antiguamente se hacía una incisión, incluso se hacía en sala de operaciones, pero actualmente hay unos aparatos que se llaman trocar. Estos trocar, a través del trocar se hace tiene una porción distal cortante, se pone un poquito de anestesia, se incide la aponeurosis de los rectos anteriores y se introduce el trocar hasta la vejiga. Una vez que comienza a salir a través del trocar la orina, se coloca una sonda Foley triple vía y se deja la sonda dentro de la vejiga. Aquí, por ejemplo, imposible poder poner una sonda a través de la uretra, porque prácticamente uretra no tiene este paciente. Este es un cáncer de pene que le ha consumido o la uretra se la ha, digamos, destruido. Entonces, se hace una incisión a nivel, ahí están viendo ustedes que le han hecho ya, ese es de tipo quirúrgico, porque ahí están viendo ustedes 2 puntos más, no ha sido con trocar. Cuando se hace con trocar no es necesario poner puntos, pero acá han hecho una incisión infraumbilical, o sea, debajo del ombligo, en la cual hay puntos porque han llegado a incidir las aponeurosis del recto anterior, han incidido la vejiga, han abierto la vejiga y han dejado una sonda. Entonces, la punción suprapúbica también se hace en politraumatizados con uretrorragia. La uretrorragia significa
sangrado por la uretra. Eso significa, cuando hay sangrado por la uretra, que hay una lesión de la uretra. Traumatismo perineales como uretrorragia y la prostatitis aguda. Muchos consideran que no debe sondearse un paciente con prostatitis aguda. Entonces, una vez que hemos colocado nosotros la sonda, la fijamos a nivel del muslo. O también se puede colocar una sonda, una bolsa colectora de orina. Lo más conveniente es colocar una bolsa colectora de orina para evitar los cuadros infecciosos. Las indicaciones de la sonda, del sondaje, es retención urinaria. También se puede utilizar el sondaje para recoger muestra de orina estéril. Se hace un buen lavado del meato uretral y se coloca una sondita para extraer orina y que no se contamine con los gérmenes que saprofíticamente se encuentran dentro de la uretra. Determinar orina residual. Eso era antes un examen rutinario frecuente, pero ahora con la aparición de la ecografía, el ecografista nos dice con bastante exactitud cuánto de retención urinaria tiene el paciente después que se le manda a miccionar, o sea, retención residual. También la indicación de sonda es cicatrización de las vías urinarias tras la cirugía. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía de próstata, dejamos de 5 a 7 días la sonda dentro de la vejiga. Y cuando es una apertura de vejiga, de 10 a 12 días la sonda para que cicatrice bien la vejiga. También se utiliza el sondaje vesical para realizar irrigaciones vesicales, sobre todo aquellos pacientes que tienen sangrado con coágulos. Las contraindicaciones, incontinencia urinaria. O sea, si el paciente tiene incontinencia urinaria, no es necesario ponerle sonda porque en toda la orina generalmente la pierde a través de la uretra. En prostatitis aguda es preferible no colocar sonda porque la manipulación de la próstata puede dar lugar a cuadros sépticos y shock séptico. Lesiones uretrales, o sea, si la uretra está lesionada, es preferible no colocar sonda por vía uretral, porque si tienen ustedes una ruptura de la uretra parcial e incompleta, la pueden volver total y completa. Y el traumatismo uretral también hay que tener bastante cuidado. Los tipos de sonda son rígidas, semirrígidas y blandas. Y las vías pueden ser de 1, 2 o 3 vías. Pero por lo generalmente se utilizan en mujeres de 14 a 16 y en hombres de 16 a 20, que pueden ser de doble o triple vía. Lo más aconsejable es hacer triple vía, poner una sonda triple vía, porque muchas veces estos pacientes requieren irrigación vesical continua. Entonces ahí están viendo ustedes la sonda de arriba, es una sonda que tiene otra coloración diferente y la del medio también. Esas dos sondas son siliconadas. Estas sondas siliconadas, cuando van a ser sondas que van a quedarse a permanencia en la vejiga, es preferible poner este tipo de sonda, porque eso, incluso el cambio de las sondas son incluso hasta 2 meses después. En cambio, las sondas de GB son el cambio es cada 15 días. Entonces, ¿qué es lo que se necesita como materiales? Los guantes estériles, campo estéril, yodopovidona, silocaína en jalea, jeringa de 20 centímetros cúbicos, agua destilada o suero fisiológico para inflar el balón de retención y la bolsa colectora y paquete de gasas. Todos esos elementos
se utilizan para hacer el sondaje vesical en aquellos pacientes que requieran. Entonces, primero se hace, se pone al paciente en decúbito dorsal y se le hace lavado de genitales y se pincela con yodo povidona el meato uretral. Entonces, una vez que hemos hecho esto, se coloca un campo estéril y se prepara el material. Entonces, se coloca el pene primero en 90 grados, retrayendo el prepucio, no retirando el prepucio, sino se retrae el prepucio. Y se hace una suave tracción hacia arriba, o sea, se jala el pene hacia arriba para que pueda penetrar la sonda. Una vez que llega a colocarse la sonda, o sea, se introduce la sonda, se va a encontrar, nosotros nos encontramos con un stop. Entonces, en ese momento que tenemos el stop, ponemos el pene a 60 grados y seguimos introduciendo la sonda se introduce con mayor facilidad. Pero lo más importante es lubricar la uretra. Si es una sonda que se va a poner por primera vez, es preferible poner el contenido de todo el frasco de silocaína en jalea al 2% dentro de la uretra para que esta sonda pase con facilidad. Entonces se introduce la sonda, no como dice ahí 20 centímetros, sino en varones nosotros tratamos de introducir la sonda hasta la bifurcación de las vías. La bifurcación de las vías llega al meato uretral, o sea, en la uretra, y ahí recién introducimos el líquido para que sirva de retención, que puede ser el balón, lo inflamos 5 o 10 centímetros de suero fisiológico. Entonces ahí nosotros, una vez que hemos introducido la sonda y a la hora de inflar el balón, una vez que hemos inflado el balón, traccionamos la sonda y vemos si la sonda, el balón, porque hay sondas que vienen falladas y el balón parece, a veces viene el balón roto, que no se da cuenta uno cuando coloca la sonda. Entonces, si la sonda se sale, quiere decir que el balón no sirve y hay que cambiar otro tipo de balón, otro tipo de sonda, o hay que cambiar otra sonda. Entonces, una vez que hemos hecho eso, a eso se coloca una sonda, una bolsa colectora, a eso se llama circuito cerrado. Este circuito cerrado, la sonda se conecta con como está en el esquema del lado derecho, la bolsa colectora se conecta a la sonda y la orina va a salir directamente a la bolsa. Y en la parte inferior tiene una válvula que se llama llave de paso, que una vez que esté llena la bolsa, se abre esta llave y se evacúa la orina, y luego, una vez que está evacuada la orina, se vuelve a cerrar. En mujeres, el sondaje es mucho más sencillo, pero de todas maneras en las mujeres hay que explicarle el procedimiento que se le va a hacer. Se coloca a la mujer en posición ginecológica, se lavan los genitales externos, se coloca un campo estéril y con la mano no hábil se abren los labios mayores y se expone la uretra y se coloca la sonda. Ahí basta 5 o 10 centímetros de introducción de la sonda para inflar el balón. El retiro de la sonda es mucho más sencillo. Se hace un lavado de manos, se colocan los guantes, se desinfla el balón y se retrae y se retira la sonda. Entonces, pero hay que tener en cuenta que nosotros podemos ocasionar, si no lubricamos bien nuestra uretra cuando es una sonda que se va a colocar por primera vez, es preferible colocar todo el contenido del frasco del tubo de la silocaína y calea al 2% sin epinefrina. Entonces, bien lubricado, la sonda va a pasar con facilidad. Pero a veces tratamos de ser ahorrativos
y solamente le echamos un par de centímetros cúbicos alrededor de la punta de la sonda. Si esta sonda la pasamos con fuerza, podemos romper y formar una falsa vía de la uretra, vamos a hacer un traumatismo uretral. Pero una vez que nosotros llega el paciente con globo vesical y hemos colocado la sonda a nivel de la vejiga, no vamos a retirar todo el contenido del globo vesical de un solo episodio, sino tenemos que ver y vaciar la sonda cada 150 o 200 centímetros cúbicos cada 10 o 15 minutos. Sacamos 150 o 200 centímetros cúbicos y clampamos la sonda y luego cada 15 minutos volvemos a abrir y volvemos a evacuar hasta que esté completamente vacua la vejiga. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que tener nosotros cuando tenemos una bolsa colectora de orina? Hay que tener la bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga, porque si no vamos a hacer un reflujo. La orina de la bolsa puede regresar hacia la vejiga. Entonces, en esos casos, hay que explicarle al paciente que no puede tener la bolsa por debajo del nivel de la vejiga, porque muchos pacientes, una vez que le colocan la sonda, incluso se la ponen en el pecho, se la amarran en el pecho para que no le vean la bolsa colectora. Entonces, lo más recomendable es utilizar sondas siliconadas cuando estas sondas se van a quedar a permanencia. Estas sondas duran de 2 a 4 meses sin producir ningún problema. La bolsa colectora debe vaciarse cada vez que esté llena y cambiarse cada semana. Pero también hay que darle cobertura antibiótica para gram negativos. Muy bien, pues jóvenes. Ya, entonces, el día de hoy hemos revisado emergencias urológicas. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, entonces hemos terminado la clase de hoy día. Ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Hasta luego. Buenas tardes, doctor Porro. Ya, hasta luego, hasta luego.